del lawfare administrativo también. Nos vamos a hablar con Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, ministro de Desarrollo Social, lo podemos decir así también, de la provincia de Buenos Aires, digámosle Desarrollo de la Comunidad, no sé para qué le vamos a cambiar los nombres. Buenas noches, gracias por venir primero que nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación social en la provincia? Es un tema de interés general, pero máxime a 15 a las PASO. Bueno, la situación estructural de la provincia es complicada, históricamente complicada, y en este contexto, por supuesto, agravada por la herencia de una crisis económica y social que nos dejó el macrismo, Vidal en la provincia de Buenos Aires, y por supuesto por todos los efectos que ha generado la pandemia. Más allá de eso, el dato central hoy es que el Estado está presente, que se recuperó la presencia del Estado invirtiendo en materia social, ¿no? Que era algo, por lo menos nuestra área, era absolutamente inexistente o tangencial en la gestión anterior. Me parece que ahora, por decisión política, tanto a nivel nacional de Alberto como de Axel en la provincia, hay una presencia muy fuerte. Esto combinado con el esfuerzo de los intendentes y también con las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, porque lo que tiene la provincia de Buenos Aires, todo el país, pero la provincia en particular, es mucha solidaridad, mucha organización comunitaria que junto al Estado puede lograr que esa asistencia llegue de la mejor manera. ¿Qué percibe hoy? Bueno, seguramente... Te puedo tirar datos también de lo que estamos haciendo, pero a veces uno aburre con números y demás. Y no llegan tanto, pero decime dos, dame dos que hoy, te por parezcan ejemplo, a más partir importantes. del servicio alimentario escolar, hoy desayunan y almuerzan 2.022.000 chicos y chicas en la provincia de Buenos Aires. Cuando asumió Axel, solamente lo hacían 500.000. 1.200.000 desayunaban nada más, nosotros llevamos eso a 1.722.000 y este año aumentamos 300.000 beneficiarios más cuando vino la segunda ola en abril. Claro, te iba a preguntar eso. Ese es el programa de más recursos le insume a la provincia. Es como te diría, para decirlo brutalmente, es una mala noticia lo que me decís, porque es cada vez más gente que tienen que asistir. Es la realidad que tenemos, claro. Pero lo importante es que el Estado está el presente Estado está dando respuesta. Pero, ¿por qué te preguntaba esto? Porque hubo una discusión nacional en su momento cuando cuando se sacó el IFE, cuando no estuvo creo que era la cuarta ronda del IFE, etcétera, que lo contó acá el ministro Guzmán en una entrevista con Gustavo Silvestre. Después, bueno, vino la reactivación en términos, digamos, estadísticos, lo veo, y seguramente ustedes deben ver alguna reactivación de cercanía. Pero hoy la persona que dejó de percibir el IFE, ¿qué percibe? O tiene empleo. Esa es la, digamos, ese sentido. No, claro, está bien, está muy bien lo que decís. A ver, yo creo que en diciembre se hizo una estimación optimista, porque creo que todos veíamos o parecía que no había segunda ola, que la vacuna iba a llegar con una celeridad y que inclusive ya a partir de diciembre mismo y enero se iba a poder vacunar y se iba a recuperar normalidad, y yo creo que en función de eso la apreciación que se hizo fue que ese IFE, que era un ingreso de emergencia, tenía que transformarse o tenía que mutar hacia otro tipo de instrumento. Ahí lo que hizo el Gobierno Nacional fue transformar eso en un refuerzo a la tarjeta alimentaria, en ampliar la asistencia a la tarjeta alimentaria y llevarla hasta chicos de 14 años, y también reforzar el programa Potenciar Trabajo. En mi opinión, bueno, es un gran debate, ¿no? Porque ahí entramos y nos metemos en un berenjenal que por ahí la gente mucho no puede entender. Estamos hablando, claro, lo que tenemos que distinguir es lo que son las políticas universales de ingreso y lo que pueden ser políticas focalizadas, programas, ¿no?, focalizados para, en el caso del potenciar trabajo, generar empleo. Pero la realidad es que no todos los recursos que iban al IFE, sino una parte de ellos, se subdividieron en esas dos políticas, y hoy sigue existiendo el debate porque el escenario es tan azaroso, tan complejo, que es difícil encontrar una política social estable, donde además, aparte, se cruza con tensiones de carácter político, ¿no? Por supuesto. Entonces me parece que tenemos... No, si la política social tiene por objetivo resolver la problemática que tienen que encarar, o tiene que abonar a la estrategia de acumulación política de tal o cual organización. Porque las organizaciones sociales, a veces decimos las organizaciones sociales, no, es un universo muy amplio, algunas opositoras, otras dentro del Frente de Todos, con sus matices y demás. La solución de todo esto es la creación de empleo, como decía el Vasco recién. Claramente lo que tenemos que poder discutir o consensuar es cómo transitamos este momento, este tiempo, que no sabemos tampoco cuándo va a terminar y cuándo va a comenzar esa recuperación definitiva, y con qué instrumentos hacerlo. Hay tres temas que no me quiero olvidar. Uno de ellos tiene que ver con el ingreso universal, digamos, una discusión que parece que desconozco a qué nivel se está dando.
aunque lo ha planteado en su momento, lo planteó el ministro de Desarrollo. ¿Cómo lo ves vos? Y si sabés si se está avanzando en esa idea o no. Se está charlando, o sea, a ver, ya existen políticas de asistencia universal en la Argentina. La AUH es un claro ejemplo de Sí, eso. correcto. Que hoy llega a 4.500.000 personas y 2.500.000 reciben el complemento de la tarjeta alimentaria. Entonces, se puede seguir mejorando esos instrumentos que fueron muy exitosos, revolucionarios, te diría, en la gestión de Cristina, que después quedaron un tanto marginados o depreciados por la gestión de Macri. No se desmontó, pero sí se relegó en términos de recursos. Creo que hoy se volvió a dar un impulso y hay que ver cómo cubrimos otras franjas etarias. Por ejemplo, vos tenés hoy también el programa Progresar, que también había sido muy raleado por la gestión de Mauricio Macri. Se había elitizado y se había achicado los montos reales de las prestaciones. Entonces, ese programa te cubre chicos de 18 a 24 años, chicos y chicas. Ese es un universo también muy importante a cubrir. También te queda una franja con la tarjeta alimentaria en lo que es AUH de 14 a 18 años que podrías cubrir. Después podríamos ver la situación de las personas mayores que no están en edad jubilatoria, porque también hay que decir que la Argentina tiene una importantísima cobertura, no solo para niños y niñas y asistencia para adolescentes, sino también para la gente, claro, que no es normal en el mundo ni en la región. Entonces son un montón de políticas que ya existen que tenemos que ver cómo las perfeccionamos. Después está la otra discusión que yo te decía, que es, ¿qué es lo, para ir al grano del celo que ¿a dónde querés ir? La discusión es si política universal o política focalizada. Entonces, ¿qué pasa hoy con el programa? Para mí, mi opinión, me hago cargo del Potenciar Trabajo. Es una política que tiene 1.120.000 beneficiarios, con lo cual creo que es mucho para hacer muchos beneficiarios para una política focalizada y podría ser pocos para ser universal. Claro. Esa es la discusión que hay que resolver. Ahora, ¿qué explica que los programas sociales, porque quiero ser enfático con esto, está claro que toda persona que necesita asistencia social, a mi criterio a nivel global, pero por lo menos en el país donde vivo la tiene que tener? Total. Lo que pasa es que eso es declamativo y después vos tenés que ir a los números. Y en un momento, viste, no sé, Kicillof, en el 23 reelige a Alberto o otro candidato al Frente de Todos, o algún opositor mira y dice, sí, yo también quiero, pero no me da la ecuación. Vemos que el Potenciar Trabajo, corregime si estoy dando mal algún dato, pasó de 200.000 a más de 1 millón de programas, de 200.000 con Cristina, que mutó, digamos, claro, a 1 millón y moneditas ahora durante el gobierno de Alberto, con una explosión durante el gobierno de Macri. Claro, el mayor aumento es en el Durante gobierno de Macri. Sí, una explosión durante el gobierno de Macri. Por eso uno dice, los planes son un lastre del neoliberalismo, no son una política del peronismo. Claro, ahora, a la vez, Grabois dice algo que es cierto. Dice, bueno, ¿cuánto representa esto del presupuesto? Entonces, ¿cuál es la discusión ahí? ¿Qué discutimos cuando discutimos planes sociales? Bueno, primero después se cruzan otras cuestiones, ¿no? Esto que decías vos, que por supuesto que nosotros somos de la idea que donde hay una necesidad hay un derecho, y por supuesto que toda aquella persona que acredite la necesidad tiene que tener la respuesta del Estado. A veces cuando la intermediación de las organizaciones puede adulterar ese proceso, el Estado queda en una situación compleja. ¿Pero cómo lo adultera? Porque puede definir quién es beneficiario, siempre cumpliendo los requisitos, ¿no? Sí, sí. Pero ahí puede haber un direccionamiento de quién es el beneficiario. Entonces se puede dar una situación de que una persona vive al lado, tiene el ingreso, y una que vive al lado tiene la misma situación y no lo tiene. Ese tipo de ¿Y por qué no lo hace directamente el Estado? ¿No llega? Eso es lo que hay que resolver justamente. Por eso tenemos que unificar una política de carácter universal. Te repito, puede ser potenciando la propia asignación, ampliando con una política para otros sectores. Ahí tenés otro dilema, que es la cuestión fiscal, por supuesto, y la definición de los universos a atender, porque tampoco es sencillo determinar. La Argentina tiene otro gran problema, que es la inmensa masa de personas en situación de informalidad laboral. Claro. Entonces a veces es muy difícil saber quién en realidad está en una situación de extrema necesidad o por ahí no está registrada, no está en blanco, no está incorporada formalmente al sistema. También es otro debate y deberíamos ir y yo creo que la pandemia nos mostró que es muy necesario, deberíamos ir a un gran blanqueo de todo el sistema informal que tiene Argentina, por supuesto. Que no son cosas sencillas, menos para hacer en pandemia. O sea, nosotros estamos viviendo un tiempo de hiperemergencia y todos estos debates que planteamos son cosas que podrían hacer en un momento, digamos, que hubiera... claro, exacto. Pablo. Sí, también con la asistencia, con el plan universal o no,
una pregunta de fondo es si crecer, si que la economía crezca puede alcanzar para contener a todos los que están fuera del sistema, o si necesariamente, aún creciendo, porque también la Argentina tuvo etapas de mucho crecimiento y nunca dejó de tener que asistir, si aún creciendo habría que pensar un crecimiento, buen crecimiento, pero también con un sistema, aunque el universal sea parcial, no sea en términos rigurosos universal. No, es clave lo que decís. Vos fíjate que cuando nace la UH en el 2009 y el programa Argentina Trabaja en aquel momento, después también estuvo el Ellas Hacen, ¿no? Políticas. Cuando nace eso en el 2009. Surge como conclusión en campaña electoral de aquel momento, Néstor recorriendo la provincia de Buenos Aires, y se empieza a dar cuenta que a pesar de la recuperación del empleo, había sectores que no estaban contenidos. Entonces ahí se diseñan esas dos políticas para tratar de achicar esa brecha. O sea, las políticas sociales deberían ser complemento de las políticas económicas, productivas y laborales. Esa sería la lógica. El problema es cuando se invierten las cosas y de repente el todo pasa a ser la política social, y creo que ahí estamos en un problema. Y quiero aclarar un poquito también lo que decía antes con respecto a la... Pero vos crees que hoy es demasiado el despliegue de políticas sociales, se está en riesgo de caer en esto que vos decís, que se convierte en el todo más que en el desarrollo. No. Hoy en una situación de emergencia como la que tenemos, me parece que es lo que hay que hacer, por supuesto. A medida que se vaya desarrollando la economía y se regenere empleo, ese margen de asistencia social se tiene que ir reduciendo, claramente. Estabas por aclarar algo y te olvidaste. No, sí, respecto, me parece, a lo que decíamos del rol de las organizaciones sociales. O sea, claramente las organizaciones sociales son un complemento a la acción del Estado. Nosotros creemos en un modelo de comunidad organizada y de interacción. Lo que me parece que no puede pasar nunca es que el Estado niegue a las organizaciones o que las organizaciones nieguen la acción del Estado. Es una tensión permanente que todos con inteligencia y buena voluntad tenemos que poder resolver. Ahora, ahora le voy a dar el pie a Steffi, pero hubo una reunión hace algunos meses en la Quinta de Olivos de los gobernadores con el presidente de la Nación y con algunos de sus ministros. Y por lo que hablé con alguno de esos gobernadores, una de las cuestiones que a mí me llamó la atención, uno de hecho lo dijo con nombre y apellido, yo no lo quiero decir porque no me habilitó para decirlo on the record, pero que dijo, decirle que yo, que suponete que soy yo el gobernador, que Iván Jagroski quiere los planes para entregarlo él mismo en su provincia. Decían, en las provincias no es como en el AMBA la relación del peronismo o del Estado con las organizaciones sociales. Es distinto. Acá nos hacen política y son opositores a nosotros, y hasta algunas trabajan con el macrismo. Palabras de un mandatario que no se cansa de ganar en su provincia. Y yo no lo sabía, digamos, tampoco sé si es cierto, pero ¿existe esa heterogeneidad política dentro del mundo de las organizaciones sociales? Bueno, era lo que te decía antes. A ver, hay organizaciones que... Por eso para mí no es correcto. Con el mismo sello, te digo. No es correcto. Con el mismo sello. No, que son oficialistas, no es que una es el FOL y allá otra es Colina. No, el FOL acá y el FOL allá, o digo el FOL por decir... Desconozco ese caso en particular, pero sí lo que me parece es... A ver, yo en el 2001, 2002, 2003, cuando llega Néstor, yo estaba en un movimiento social. Sí, claro, sí. Y un tiempito más, y después claramente la gente sola empezó a conseguir trabajo y empezó a perder sentido, si se quiere, el movimiento de desocupados en sí, en el cual yo participaba, y nos metimos todos de lleno en la construcción o reconstrucción de un proyecto de país. Y yo creo que la clave es esa, es definir si lo que plantea la organización es una reivindicación urgente, de carácter social, o si se está discutiendo lo central, que es un modelo de país. Y eso se discute a partir de expresiones políticas. Yo creo que en la Argentina, en esta etapa histórica, quien expresa políticamente esas reivindicaciones del conjunto del pueblo ha sido Cristina. Claramente que Cristina es un programa en sí, ¿viste? Vos necesitás preguntar qué piensa, sabés más o menos siempre cuál va a ser la orientación. Y creo que históricamente ha sido el peronismo también el lugar donde se han referenciado todos los sectores que tienen demandas, expectativas o que se sienten olvidados. Y yo creo que a veces ahí se produce algún tipo de confusión respecto a que la organización por ahí se quiere poner por encima de esa discusión
definición de proyectos de país y de representaciones. Aclaro que los nombres que di, los sellos, Son de Colina, fantasía, el FOL, son etcétera. No, son reales, pero no no son ejemplo esos. Sí, random. yo te iba a decir eso. Steffi. Se está negociando el acuerdo con el Fondo Monetario y la pregunta que me interesa es qué cosas, según tu lectura, no se tienen que negociar con el fondo. Pienso, no digo la dignidad del pueblo y cuestiones como simbólicas, sino digo cuestiones concretas, metas fiscales, es decir, las cosas que sabemos que el fondo va a pedir, ¿qué cosas te parecen que no se negocian con el Fondo Monetario? No es que si se negocian o no se negocian. Me parece que cuando los gobiernos o los países se subordinan a la receta del fondo, las cosas terminan mal. O sea, no me parece... Primero que el Fondo Monetario en sí, que se creó en 1948 en los acuerdos de Bretton Woods, está totalmente desnaturalizado respecto a cuál era su objetivo original, que tenía que ver con evitar que se produzcan las tensiones financieras que dieron origen, si se quiere, a los movimientos fascistas, al nazismo, o que fueron, entre otras causas, parte de esos factores. Me parece que eso se desnaturalizó y el Fondo Monetario comenzó a creer o a entender que tenía que gobernar los países. Y eso ya es un problema. Me parece, eso se resolvió en la etapa de Néstor a partir del pago de la deuda y la autonomía de la Argentina y se demostró que eso funcionó. Respecto a la situación que tenemos ahora, me parece que el préstamo que le dieron al gobierno de Mauricio Macri, ¿no?, de 55.000 millones de dólares, de los cuales se tomaron 44 porque Alberto rechazó los 11.000 restantes, es el monto equivalente al que definió el fondo para asistir al mundo en este momento de pandemia, ¿no? Fijémonos de lo que estamos hablando, y además fue violatorio del propio estatuto del fondo, fue una clara decisión política, triplicó, creo, de mínima, ¿no?, el monto límite de préstamo, y me parece que hay que poner la discusión de cómo se va a devolver eso en ese marco. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.